Bienvenidos a Pateos por Córdoba. La leyenda del Palacio de Oribe es una de las grandes protagonistas de la ruta nocturna que organizamos desde Érase una vez Córdoba. Me refiero al relato tradicional que cuenta que en el siglo XVII aquí viviría el corregidor Carlos de Ucel y su hija Blanca, tras una serie de acontecimientos, terminaría perdida para siempre en unos pasadizos en el subsuelo del edificio. Nos interesa especialmente conocer la realidad tras los personajes de esta leyenda y además tras los personajes que dieron nombre al enclave, los Oribe, los Villalón, y por eso vamos a charlar con Gonzalo Herrero Moya, miembro del Departamento de Historia Moderna de la UCO, erudito conocedor de la nobleza cordobesa y colaborador habitual de Érase una vez Córdoba, para plantearle cuestiones como quiénes fueron los Oribe, quiénes fueron los Villalón, qué relación tenían con este edificio, si aquí vivió también alguna vez un tal Carlos de Ucel o Usel y, ¿por qué no?, existió aquella chica llamada Blanca. El Palacio de Oribe realmente es un nombre que le viene por una familia que llega a él de manera posterior, pero el origen del palacio es la familia de los Villalón, o de los Villalones si queremos entender el plural, que de hecho el callejero sigue manteniendo la calle de los Villalones o la plaza de los Villalones, justo donde está el palacio. Y esta familia, los Villalón, tienen un origen algo oscuro. La genealogía, si lo rastreamos, parece ser que a finales de la Edad Media son artesanos o comerciantes ricos, realmente no tienen un origen nobiliario en absoluto. Y bueno, en algún momento, finales ya segundo o tercer tercio del siglo XVI, se dividen en varias ramas no muy separadas, no con demasiada prole, pero sí que identificamos dos o tres ramas claras, incluso cuatro, de los Villalón o García de Villalón, que así también los vamos a conocer. A finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se han extinguido algunas de estas ramas y dos de ellas se casan. Es decir, se casan entre sí, de manera que en un matrimonio que se produce a principios del siglo XVII, las dos principales ramas de los Villalón se unen en matrimonio y entonces el mayorazgo de Pozo Serrano y el mayorazgo de la Magdalena se unen en una misma familia y por tanto el sostenimiento de los Villalón digamos que pega un empujón histórico, de manera que tienen mayor riqueza y por tanto un mayor nivel económico. En algún momento de esta trayectoria, de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, una de estas ramas, probablemente la de la Magdalena, sea la que construye en sus casas principales, que por entonces están en la plaza que llaman del Pilar de San Pablo, porque no olvidemos que esto es digamos las primeras casas que pegan con el monasterio de San Pablo. Muchos estudiosos lo atribuyen a los Hernán Ruiz, por ser los más famosos constructores del Renacimiento cordobés, pero ciertamente no tenemos una fecha exacta ni podemos atribuir a una generación concreta de los Villalón la construcción del palacio, pero sin duda tenemos absoluta certeza de que forman parte del patrimonio de los Villalón, cuyas dos ramas, como digo, pues se unen a principios del siglo XVII, fortaleciendo aún más la familia. Bueno, la familia Oribe, el apellido Oribe es totalmente ajeno a Córdoba, y por tanto tenemos que ver cómo llega el apellido Oribe a esta casa. A principios del siglo XVII, justo en torno al año 1600, casan, como hemos visto antes, en la figura de don Alonso García de Villalón, con su prima, doña Leonor de Villalón, y unen esas dos ramas de los Villalones que hemos hablado antes. Su descendiente inmediata, doña Beatriz de Villalón, se queda como única heredera, ya que no tiene hermanos varones, y entonces queda como única heredera de esas dos casas, de esas dos grandes mayorazgos y por supuesto de esta casa, de la casa de los Villalones, en San Andrés, una parroquia a la que por cierto están muy vinculados porque fundan además un enterramiento dentro de la parroquia de San Andrés. Bien, pues esta señora queda como una rica heredera y va a casar con don Fernando de Oribe, Salazar y Ulloa. Una persona, como ya hemos adelantado, ajena a Córdoba, de procedencia extremeña, y es que justo en los años inmediatos a su matrimonio con doña Beatriz de Villalón, que se produce en 1649, encontramos en estos años 40 del siglo XVII a su cuñado, a don Pedro Alonso de Flores y Montenegro, vizconde de la Peñaparda de Flores, como corregidor de Córdoba.
El cargo de corregidor era un cargo que nombraban los reyes y que iba rotativo por la monarquía, y que por tanto podemos entender, aunque no hay ningún documento que así lo acredite como una puntualización exacta, pero como los historiadores debemos interpretar que este corregidor, cuando está durante su etapa de gestión en Córdoba, pues tiene a su cuñado soltero, a don Fernando de Oribe soltero, y busca una rica heredera cordobesa con la que casar, y en este caso pues encontró a doña Beatriz de Villalón, y pues sería él quien gestionara el matrimonio de los Villalón, de doña Beatriz de Villalón, con su cuñado, don Fernando de Oribe, y por tanto unir al linaje Oribe, al linaje Villalón, ya para siempre a la historia de esta casa. Los Oribe Villalón, como utilizarán a partir de entonces, como una composición de apellidos lógica entre la baronía Oribe y el patrimonio de los Villalón, pues se va a mantener como ocupante de esta casa toda la segunda mitad del siglo XVII y sus descendientes durante todo el siglo XVIII, incluso hasta el primer tercio del siglo XIX, donde la casa pues ya se podrá desvincular y ya pues accederán a otros propietarios. Pues don Carlos de Ucel, que es como lo trae Ramírez de Arellano, en este nombre ya encontramos el primer error en torno a su figura, en torno a la larga nómina de errores que podemos encontrar en torno a la historia verdadera de este personaje y de este palacio de Oribe. Realmente no se llamó Carlos de Ucel, sino que puede ser una corrupción lingüística propia del seseo cordobés, porque el apellido, como cita la fuente, es Usel, incluso Usel con dos S, con una S líquida. Este señor, de nuevo, nada tiene que ver con Córdoba. Su origen malagueño inmediato por sus padres hay que rastrearlo incluso más lejanamente en sus abuelos ya en Francia. Los Ucel y Guimbarda sería este apellido de origen francés. Son igualmente una familia de militares, marinos, que, insisto, nada tiene que ver con Córdoba, y este señor, el único vínculo que tiene con la ciudad de Góngora es que casa con doña Isabel Díaz de Morales, otra rica viuda, en este caso viuda de la aristocracia cordobesa, que en 1705 casa, después de viuda, en segundas nupcias con este señor, con don Carlos Ucel y Guimbarda, y que pasaron a vivir a las casas principales de esta señora, que son las casas que hay en la calle Muñices, las casas principales de los Díaz de Morales, y que además pues este señor pasó a ser un poco pues un segundo padre para los hijos del primer matrimonio de esta señora, por donde siguió la casa de los Díaz de Morales hasta que se extingue en el siglo XIX. El segundo error, como atribuye Ramírez de Arellano, es que este señor no fue corregidor de Córdoba, sino que fue regidor de la ciudad. Eso son cargos muy diferentes, ya que los corregidores eran rotatorios y los nombraba la corona, y los regidores son cargos a perpetuidad que pertenecía a la élite nobiliaria de cada una de las ciudades. Este señor llega a regidor porque era el cargo que le correspondía al primer marido de su mujer y que se lo cede ella en vida para que su marido pueda ostentar este cargo dentro del prestigio de la élite de la sociedad cordobesa. En concreto, en 1707 acreditamos las pruebas para que este señor ingrese como regidor de la ciudad. Y el tercer gran error que encontramos es que en ningún caso, bajo ningún concepto, podemos encontrar a don Carlos Ucel y Guimbarda viviendo en el Palacio de Oribe. Por dos razones. En primer lugar, porque está totalmente acreditada la residencia de este señor en las casas principales de su mujer, las casas principales de los Díaz de Morales, en la Collación de la Magdalena, en la calle Muñices, como acabamos de decir, y porque en la época en la que este señor vive en Córdoba, que es todo el primer tercio del siglo XVIII, está totalmente acreditada la residencia en el Palacio de los Oribe Villalón, de la familia Oribe Villalón. En ningún momento los Oribe Villalón dejan de residir en este palacio. Por tanto, ningún vínculo histórico es sostenible para entender la figura de don Carlos Ucel y Guimbarda en este Palacio de los Villalones. Sí, si acaso, si acudimos a lo que nos dice Ramírez de Arellano, es que dice que la tradición conocida por la del corregidor de la casaca blanca, porque dicen la usaba don Carlos Ucel y Guimbarda. Quizá ahí es donde podemos encontrar el error de vincular la figura del corregidor de la casaca blanca, que sí que se puede asimilar a la leyenda de Blanca y todo lo que tiene que ver con la leyenda esta del Palacio de Oribe, vincular a este corregidor con la figura de don Carlos Ucel y Guimbarda, porque ciertamente, históricamente, no tiene ningún sentido ni podemos asociarla, más aún porque en esta leyenda intervienen judíos, cuando todos sabemos que desde 1492 no puede haber judíos oficialmente en España. Por tanto, ningún dato histórico nos puede llevar a pensar que don Carlos Ucel y Guimbarda tiene nada que ver con este palacio, ni su hija Blanca tuviera ningún tipo de vinculación ni con la familia de los Oribe ni con la familia de los Villalón, y por tanto hacer esta crítica a esta leyenda tradicional de Córdoba.
Blanca existió, es una pregunta que nos podemos hacer genealógicamente. Si tenemos que atender a que fuera hija de don Carlos Ussel y Guimbarda, podemos decir que no. Carlos Ussel queda como segundo marido de doña Isabel Díaz de Morales y queda a cargo de los hijos de su primer matrimonio. No hay documentados hijos de su segundo matrimonio y, por tanto, salvo que don Carlos trajera una hija fuera de un matrimonio anterior que no está documentado y que la trajera consigo, realmente no podemos acreditar históricamente, genealógicamente, que Carlos Ussel y Guimbarda tuviera una hija Blanca, ni que ni siquiera, si hubiera una confusión histórica anterior, ninguna hija de la familia Oribe Villalón del siglo XVII, del siglo XVIII, recibió el nombre de Blanca, o sea que ni siquiera podemos asociar a que fuera una corrupción de asociar a la hija de Ussel y Guimbarda a una Blanca Villalón o Oribe Villalón o lo que fuera que viviera en esta casa y confundir la historia, porque no documentamos tampoco a ninguna Blanca así con ese nombre llamada en este palacio, y por tanto podemos decir que históricamente no existió esta señora.